Iniciaron los trabajos para que sesione la Comisión de Justicia, donde se analizan las iniciativas que no requieren las 2/3 partes, que son reformas a leyes generales. Juan Ramiro Robledo, vicepresidente de esa comisión, señaló que no es ninguna venganza. Ya la oposición dijo que estas iniciativas van a correr la misma suerte que las otras, y dicen que es una venganza en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus integrantes y la ministra presidenta Norma Piña. Sin embargo, esta comisión no había sesionado porque la preside un panista y no citó al pleno de la comisión para analizar los temas que están pendientes, que pasa la mesa directiva del pleno de la Cámara de Diputados a una comisión para que analice las iniciativas de ley que envió el presidente, sobre todo las de carácter general, que tienen un trámite muy corto. Y bueno, pues es que sí, les van a quitar el derecho a declarar inconstitucionales muchas leyes. Y eso no le parece bien al PRIAN, que empieza con esto. Esta andanada de comentarios que el blindaje a las reformas de AMLO, que es un vil asalto a la Corte, señala la oposición. Coordinadores parlamentarios consideran que es un traje a la medida del presidente para consumar el autoritarismo. Correrá la misma suerte en el máximo tribunal que otras iniciativas, es decir, las que han podido tumbar. Fueron los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD en la Cámara de Diputados que consideraron que la iniciativa de Morena para que solamente 4 votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por lo tanto sea incontroversible, es un vil asalto y una vulgar reforma a modo. En entrevista, Jorge Romero, Rubén Moreira y Francisco Huacus reconocieron que Morena y sus aliados pueden aprobarla sin la necesidad de la oposición, pero adelantaron que acudirán a la Corte a controvertirla y tendrán la misma suerte que todas las reformas obradoristas que han sido desechadas. Consideraron que la propuesta es un traje a la medida para consumar el autoritarismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos efectos serán la autodestrucción del máximo tribunal, nada más alejado de la realidad. A ver, nosotros evidentemente consideramos que este es un asalto, es una vulgar reforma a modo, poco le faltó para decir que es con dedicatoria y especial cariño y amor para Andrés Manuel López Obrador. Lo que pretende esta reforma es justamente modificar la parte final de lo que en el orden jurídico este país no le ha permitido al presidente, imponerse en todo. O sea, es literalmente un traje a la medida para consumar el autoritarismo, dijo Jorge Romero. Es un rasgo más del rumbo que quiere Morena que tome nuestro país hacia un autoritarismo, hacia la eliminación del Poder Judicial. Es un fraude a la Constitución, porque si bien la norma no se declara constitucional, eso no quiere decir que no tenga esos rasgos o que un juez no pueda estudiar un caso en particular, dijo Rubén Moreira. Huacus del PRD coincidió en que la reforma es una intentona por destruir los poderes de México. En eso han estado entretenidos los medios de comunicación, que dicen que esta es una situación que debe considerarse de una manera más amplia, pero también quieren que no salga la reforma. ¿Por qué este asunto? Es que son reformas a leyes generales. En las reformas a leyes generales no se requieren las 2/3 partes. Ellos quisieran que se necesiten las 2/3 partes para poder frenar al presidente. Como no les ha funcionado, ahora salen a gritar. Sí pueden declarar, pues sí pueden en su momento llevar una controversia constitucional, como lo han hecho con todas las iniciativas. Solo que esto no les da el tiempo. Ahí sí no les va a dar el tiempo. Le explico por qué. Apenas está en análisis de las comisiones. Luego se turna a la Junta de Coordinación Política, y la Junta de Coordinación Política señala cuándo se debe subir al Pleno, y una vez que se suba al Pleno, que se apruebe, porque se aprobará, pasa a la Cámara Alta, la Cámara Revisora, que es el Senado de la República. En ese contexto se sitúan otro tiempo, es decir, pasa al Pleno del Senado, va a las revisiones en comisiones, la misma Comisión de Justicia, y luego pasa al Pleno del Senado de la República, donde también sin problemas debe transitar estas reformas, que son a leyes secundarias y no se requiere más que Morena, sus aliados, y la pasa. Juan Ramiro Robledo señaló
que no se trata de una venganza. El jueves se vota la propuesta, es decir, pues este jueves de esta semana se vota la propuesta. El diputado de Morena, autor de la iniciativa por la que se pretende que con solo 4 votos de los 11 ministros de la Suprema Corte se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada, defendió el proyecto. ¿Qué dijo Juan Ramiro Robledo? El diputado de Morena, autor de la iniciativa en la que se pretende que solo 4 votos de los 11 ministros de la Suprema Corte se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y por lo tanto sea incontrovertible, defendió su proyecto. En una entrevista, el legislador rechazó que la iniciativa sea una venganza por la resolución de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la reforma eléctrica a causa de un amparo. ¿Venganza? ¿Venganza contra quién? No, al revés. Venganza será de los jueces que no están de acuerdo con Morena, que tienen un criterio activista porque están muy dispuestos en contra. La Corte en abril del año pasado no nos hizo nada. Al revés, no alcanzaron los votos y no hicieron la declaratoria. Pero luego consiguieron el amparo con efectos generales. Entonces, ¿para qué sirve la acción de inconstitucionalidad? Se plantea. No se trata de quitar el derecho a nadie, se trata de ordenar las cosas. El legislador morenista descartó que, como lo afirmó el diputado priista Rubén Moreira, su propuesta se trata de un fraude a la Constitución. Lo que queremos es evitar un fraude a la Constitución porque exactamente se le da la vuelta a la acción de inconstitucionalidad y por la vía del amparo, con un voto o con 2 votos, se va de la resolución. También aseguró que no es un traje a la medida para el presidente, como dijo el legislador Jorge Romero. Esta iniciativa la presenté antes de que sucediera esta discusión de la reforma eléctrica y lo advertí como una laguna que estaba provocando la interpretación judicial y con ello provocar que dejen inutilizada la acción de inconstitucionalidad. Robledo dijo que criticar la 4T por tener ministros de la Corte afines es lo mismo que decir que hoy 9 ministros afines a los gobiernos del PAN y del PRI, que ellos fueron quienes propusieron y por eso tienen una mentalidad que compagina con el programa y con la ideología de sus otros. Sobre la ruta legislativa, confirmó que la Comisión de Justicia sesionará este jueves para votar el proyecto y puntualizó que la sesión se convocó a través de los secretarios técnicos, toda vez que desde enero el presidente de esa comisión, Fernando Macías del PAN, se ha negado a sesionar. Bajo este criterio, entonces, está muy claro lo que está pasando. Fernando Macías es el presidente de la Comisión de Justicia, es un panista, y no quiso citar a sesión. De alguna forma, el panista pues pretende solamente dilatar el tiempo, darle largas y esperar a que transcurra el tiempo, pero pues se están entrampando solos, porque esta iniciativa les amarra las manos a ministras y ministros para no declarar inconstitucional alguna ley general, no una ley que requiere las 2/3 partes, ese es un mandato, y aún así las han echado abajo. Entonces, que va a seguir el mismo rumbo que las otras iniciativas de ley, eso está por verse, eso todavía no lo pueden asegurar. Sin embargo, ellos creen que pueden parar todo y no es posible. Que Morena va contra la Corte, buscan que la Suprema Corte no puede echar abajo leyes que aprueban. Es que este es un problema de fondo, donde la Corte tiene una interpretación a su modo de lo que son las decisiones del Poder Legislativo. Ya lo habían dicho incluso los propios panistas y priistas, hipócritas como lo son, que no puede la Suprema Corte legislar, pues han legislado. Ahora que se les ponen esta iniciativa donde no se requiere las 2/3 partes, sino solamente la mayoría simple, pues dicen que es un asalto y que es una venganza. ¿De qué? Los Morena y aliados usarán su mayoría para convocar vía fast track a una sesión el próximo jueves 15 de febrero. Pues sí, la van pues es que están en condiciones de hacerlo, para aprobar una reforma que le restaría poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes. Los diputados de la 4T, que integran la Junta Directiva de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, convocaron a sesionar este jueves 15 de febrero a las 10:45 para avanzar en la aprobación del proyecto de dictamen en dicha iniciativa que reforma los artículos 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución en materia de efectos de sentencias de acciones y controversias constitucionales. La mayoría morenista acusó al presidente de la Comisión de Justicia
al panista Fernando Macías Olvera de negarse a sesionar para cuidar a la Suprema Corte. La iniciativa plantea que en caso de que una norma impugnada no obtenga una mayoría de 8 votos, será invalidada y se declarará la validez de la ley controvertida. Con esto solo bastaría el voto de 4 de los 11 ministros para echar abajo cualquier controversia o acción de inconstitucionalidad. El artículo 15 del reglamento de la Cámara de Diputados permite convocar a sesión a través de los secretarios si después de un mes el presidente de una comisión no llama a reunión. Es decir, todo está bajo la ley. Para convocar esta sesión, Morena y PT y Partido Verde usaron su mayoría en la Junta Directiva de la Comisión de Justicia para convocar a sesión el 15 de febrero. La reforma fue propuesta por el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, en octubre pasado y turnada en noviembre a la Comisión de Justicia. Es decir, es correcto, está desde octubre del año pasado. Esta iniciativa de ley que hoy dicen los prianistas que esto es ir en contra de la Suprema Corte, que así no debe ser el trabajo del legislativo. El legislativo puede aprobar leyes generales, esta es una ley general, el artículo 105, y son lo que le comentaba ahorita, cuáles son los que se van a modificar con una mayoría simple. Que salga Rubén Moreira, que salga Jorge Romero, que salga Guacus del PRD, pues eso es hasta normal. Son los grupos de poder que tienen injerencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparte, para declarar una acción de inconstitucionalidad, por lo general deben ser los 8 votos, que son las 2/3 partes de los 11 integrantes de la Suprema Corte. Y con 7 han declarado constitucional una ley, como fue la ley de la industria eléctrica, la LIE, y sin embargo la volvieron a retomar vía un amparo. Y luego lo hacen con efectos generales. Pues esta es una forma de amarrarles las manos, que las traen muy sueltas, muy sueltas, para declarar inconstitucional cualquier ley que se avale, no solamente porque la mande el presidente de la República, sino que esta forma de actuar y que se ha convertido en una dinámica genérica por parte de la Suprema Corte es precisamente porque tienen intereses políticos y económicos. No hay un poder judicial que sea libre, que esté libre de la injerencia política. Norma Piña ha sido un artífice para declarar inconstitucionales muchas leyes. Se han metido en el campo de la legislación, han hecho las leyes como ellos han querido, los ministros y ministras, y eso no está en sus facultades. Lo hacen porque son los dueños de la Suprema Corte. Entonces esta ley viene a frenar, viene a amarrarle las manitas a estos personajes que, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si hay una o dos instituciones que son las más cuestionadas en estos momentos en el país. Una de ellas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la otra sería el mismísimo Poder Judicial en su conjunto, lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, un florerote. Pero es parte del Poder Judicial, de todo el entramado. Y la otra institución que tiene poca credibilidad es la Fiscalía General de la República. Con Gers Manero no se ha logrado nada, eso es otra realidad. Entonces, bien por los diputados de Morena que van a amarrarle las manitas a los ministros y ministras. Ya empezaron los gritos y sombrerazos del PRIAN, porque dicen que eso no se debe hacer, que es un vil asalto, que le van a quitar facultades. Solamente van a acomodar, van a poner en orden las leyes del país. Eso es muy diferente a una venganza. No se equivoquen, no pueden detener todo, aunque crean que sí pueden hacerlo. Ahí está la muestra. Los van a parar en seco. Para cuando quieran reaccionar y meter un recurso de inconstitucionalidad, ya pasó la elección y allá nos vemos. En otro contexto, en otro escenario.